Muy bien, buenos días niños, buenos días padres de familia. El día de hoy, chicos, en el curso de comunicación vamos a trabajar ubicando al sujeto dentro de la oración. La clase pasada hicimos el sujeto y el predicado. Recordemos que el sujeto es de quien se habla en la oración, mientras que el predicado viene a ser lo que se dice del sujeto. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a ver ejemplos en los cuales vamos a poder observar que el sujeto no siempre va a estar al inicio de una oración. Puede estar al medio o puede estar al final, como en este caso. A ver, tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, Julio se dormía en clase. ¿Dónde está el sujeto? ¿De quién se habla? De Julio. Julio viene a ser nuestro sujeto. Ahora, ¿qué se dice de Julio? Se dormía en clase. Se dormía en clase viene a ser el predicado de la oración. Bien, ahora vamos a colocar a nuestro sujeto al medio de una oración. ¿De qué manera? Se dormía, Julio en clase. ¿Se dan cuenta? Que el sujeto ahora está al medio. Muy bien. Ahora vamos a colocar al sujeto al final de la oración. ¿Y de qué manera nos queda nuestra oración? En clase se dormía, Julio. Para colocar al sujeto al final, colocamos primero al predicado, miren. En el caso que queremos colocar al sujeto al final. ¿Ya? Muy bien. Tenemos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, esos árboles tienen mucha fruta. ¿Dónde está el sujeto? ¿De quién se habla? De esos árboles. Ahora, ¿cuál viene a ser el predicado? Tienen mucha fruta. Bien, entonces ahora coloquemos al sujeto al medio. ¿De qué manera nos queda la oración? Tienen, esos árboles mucha fruta. ¿Se han dado cuenta? Muy bien, ahora vamos a colocar al sujeto, que son esos árboles, al final de nuestra oración. Y como habíamos dicho, entonces, primero colocamos al predicado. ¿Cuál es el predicado? Tiene mucha fruta. Bien, entonces comenzamos de esa manera. Tienen mucha fruta, esos árboles. Recuerden que toda oración inicia con mayúscula y termina en un punto. Para colocar al sujeto, al medio y al final, lo vamos a separar con una coma. ¿Ya? Es muy necesario que coloquemos la coma, niños. Bien, ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro tercer ejemplo. ¿Cuál es nuestra oración? La tierra alimenta a las plantas. ¿Qué hacemos? Primero ubicamos a nuestro sujeto. ¿Cuál es nuestro sujeto? La tierra. Alimenta a las plantas viene a ser nuestro predicado. ¿Ya? Primero hay que ubicar al sujeto. Bien, ya una vez ubicado al sujeto, que lo he colocado acá de un color anaranjado para que ustedes puedan observar mejor, ahora sí lo voy a colocar al medio de la oración. ¿Y de qué manera? Mire, alimenta a las plantas viene a ser el predicado. Entonces, vamos a colocar al sujeto al medio. Coloquemos, alimenta, la tierra a las plantas. ¿Ves? ¿Se dieron cuenta cómo hemos colocado al sujeto que en el primero estaba al inicio de la oración? Ahora lo hemos colocado al medio de la oración. ¿Ya?
Ahora vamos a colocarlo al final de la oración. ¿De qué manera? Alimenta a las plantas la tierra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que de esta manera hemos colocado al sujeto al inicio, al medio y al final? Entonces, leemos nuestro título nuevamente, donde nos dice ubicando al sujeto. Primero ubicamos al sujeto. Una vez que ya hemos ubicado al sujeto, ya podemos colocarlo al medio y al final. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que no todas las oraciones van a tener al sujeto al inicio. Hay oraciones que van a tener al sujeto al medio y también lo van a tener al final. ¿Ya? Recordando que el sujeto es de quién se habla en la oración. Bien, entonces acá mira, alimenta a las plantas la tierra. ¿De quién se habla? De la tierra. De igual manera acá mira, alimenta la tierra a las plantas. ¿De quién se habla? De la tierra. ¿Se dan cuenta? Que por más que el sujeto esté al inicio, al medio y al final, siempre va a seguir siendo sujeto. Niños, bien, ya hemos terminado con la clase del día de hoy. Yo me despido de ustedes. Hasta luego.